especificaciones militares del siglo XVIII. Es mi obligación, y luego muy gustoso, dar las gracias al Ateneo de Santander por habernos cedido una vez más este salón de actos, donde periódicamente intentamos traer temas relacionados con la cultura de defensa. No los voy a entretener mucho más, simplemente les voy a explicar que el Clúster de la Industria de Defensa es una entidad que ya tiene 3 años de vida, que está formada, nació aquí en Santander, aunque tiene ámbito nacional, está formada por cerca de 60 empresas, instituciones públicas y privadas y centros de conocimiento e investigación, y evidentemente trata de promover la innovación y la tecnología y el desarrollo de la industria de defensa en España, pero hacemos un esfuerzo muy importante también en un aspecto que nos interesa mucho y en el que creemos que es la cultura de defensa. Por eso organizamos pues, muchas actividades de este tipo. Muchas gracias, como les decía, y cedo la palabra al general Argumosa, que es el que va a glosar al autor del libro. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, estoy encantado de estar en mi ciudad, como comprenderán. Aunque yo no soy de aquí, soy de Polanco, que es un sitio muy importante. Bien, yo quiero dar gracias tanto al clúster, que aquí representado por Alfonso Burgón, y a Ateneo, por permitirnos pasar aquí un día, una tarde de primavera, cerca del verano, para oír un poco a Rafael Palacio Ramos, el autor de este libro que vamos a presentar, para que ya verán ustedes cómo nos dirá cosas de lo que era Cantabria en los años 18 y 19. Creo que es importante saber qué tipo de jurisdicción tenía, qué costumbres, qué historia, y esto nos viene a recordar que Cantabria es más que lo que nos parecemos, ¿no? Bueno, yo estoy de presidente de una asociación que se llama Asociación Española de Militares Escritores. Tiene 15 años de vida, somos unos 380 y algo, y dos. Y bueno, queremos fomentar dos cosas. Queremos fomentar las actividades literarias y científicas de los militares españoles a través de medios de comunicación individuales o colectivos y también en encuentros periódicos. Y la segunda finalidad, objetivo es pues, fomentar la cultura, no solamente entre nosotros, entre los componentes de la asociación, sino también con otras entidades afines, por ejemplo, con el Ateneo y con el clúster, ¿no? Queremos pues, hablar con ellos porque pensamos que para fomentar que somos militares y que representamos, lo mejor es ir a los sitios civiles, porque si yo voy al CSD en Madrid, donde son colegios ya militares y están ya conseguidos, ¿no? Lo mejor es venir aquí a Cantabria. Cantabria es un sitio pro, es fácil venir aquí. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que promover. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos pues seminarios, hacemos mesa redonda, hacemos también jornadas en universidades o en ciertos colegios para fomentar esta cultura de defensa que, como saben ustedes, no está muy desarrollada en España. Bueno, eso por una cosa. Yo voy a pasar directamente a hablar del libro. Primeramente hablaré del autor. El autor es un doctor en Historia por la Universidad de Cantabria. Leyó su tesis doctoral en mayo del año 2002 con el título de las fortificaciones costeras españolas en los siglos XVII al XIX. El ejemplo de la plaza fuerte de Santoña. Él es Santoña. Esa gente de Santoña tiene mucha fuerza, ¿eh? Yo no soy muy amigo de las anchoas, pero bueno, reconozco que están muy buenas. Están muy buenas. Delegado de Cantabria de la Asociación Española de Militares Escritores, es miembro experto por España de ICOFORT, International Scientific Committee of Fortification and Military Heritage, consultor marítimo de la Real Liga Naval Española en su área de ciencias historiográficas y académico correspondiente por Cantabria de la Real Academia de la Mar, adscrito al Departamento Técnico Científico. Especialista en historia militar. Que sepan ustedes que somos militares escritores, hay unos 2000, desde Cervantes, ¿eh? O sea que no creen ustedes que los españoles no han escrito. Esa historia de las ciencias y las letras es muy actual, ¿eh? Todavía escribimos bastante los militares. Y es autor de 50 artículos sobre la materia, sobre historia militar. Es muy prolífico, y les digo, en los últimos 5 años ha escrito en el 2015 el libro La Guerra de la Independencia en Cantabria. En el 2017, la tercera guerra carlista en Cantabria.
En el año 2018, la división cántabra en la Guerra de la Independencia. En el 19, diario de un montañés prisionero en la Francia napoleónica. Y en el 21, hace un año, milicia y emergencias. Historia compartida. Hay de la unidad militar de emergencias que ustedes seguro que la conocen por la televisión. Es capitán del Ejército de Tierra del Servicio Voluntario y está en posesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y de la Cruz del Mérito Civil. Yo conocí a Rafael Palacio el año pasado en una comida en la Plaza Pombo con Alfonso Burgón y con José Juan Carlos Cerrato. Y bueno, tuvimos una sintonía. Antes era asociado. Los tres somos asociados de la Asociación de Militares Españoles, los tres. Pero Rafael pues era una persona que se postuló porque le gustaría hacer más cosas y dijimos, pues estupendo. Y entonces se le ha nombrado delegado en Cantabria, con lo cual este otoño vendremos aquí a dar alguna conferencia. Con tu permiso, con permiso de los dos. Bien. Es un incansable rastreador de archivos y bibliotecas en búsqueda de fuentes primarias. Eso lo dice un historiador montañés. Por cierto, que en Cantabria hay también bastantes escritores. He contado ayer una lista de 324, 325. O sea que somos los cántabros unas personas prolíficas. Bien, es verdad que la historia militar como disciplina de estudio permanece en España relegada a un segundo plano. En el mundo académico, es cierto, no hay muchas historias que traten de la historia militar. Bien, el libro de hoy, el Regimiento de Militares Provinciales de Santander, que tuvo una historia de algo más de un siglo, desde 1735 a 1846, tiene sus antecedentes en las compañías de milicia de los Austrias. Lo habitual en Santander, en Cantabria, en los siglos XVI y XVII era que para hacer frente a las frecuentes incursiones francesas e inglesas, el corregidor de las cuatro villas, ¿sabéis qué eran? ¿Saben ustedes qué eran? San Vicente, Santander, Laredo y Casturdiales. No estaba Santoña, ¿eh? Que no se crea que aquí... Ven, poco a poco ya... Bien, el corregidor de las cuatro villas contaba únicamente con unas milicias concejiles dirigidas bien por las élites territoriales, por la vía de la concesión real o por los alcaldes. Fue uno de los regimientos de milicias provinciales creados en la época de Felipe V, en un periodo de reformas institucionales de amplio calado y que tuvo en el ejército de la Armada un amplio recorrido. Para instruirle, este regimiento de 300 y pico personas, se celebraban periódicamente asambleas. En el caso de cuando era Santander, en Santander, porque luego, como saben ustedes, ya le dirá, el autor pasó a ser Regimiento Militar Provincial de Laredo. La primera que se celebró fue en el año 1738, o sea, 3 años después de su creación. ¿Y cómo funcionaba aquello? Los soldados se reunían en sus jurisdicciones, recibían sus uniformes de los alcaldes y ya vestidos comenzaban su marcha acompañados por un regidor hasta el punto donde hubiera un cabo, un sargento o un oficial que se hiciera cargo de ellos, prosiguiendo luego hacia la capital para hacer la instrucción. Esa es la forma que tenía este regimiento de 700 y pico personas para instruirse. En cuanto a los mandos, se distinguía entre los profesionales de carrera que habían servido en unidades ya del ejército y cuyo destino en el regimiento provincial ya significaba un empleo militar más, y otros que eran oficiales puramente de milicias, que ingresaban de manera voluntaria y que a menudo no habían tenido experiencia nunca del mundo militar. Apenas conocemos datos de los miembros de la tropa que sirvieron en este regimiento a lo largo de la historia, que, como os he dicho, duró más de un siglo. Por ello, para tratar de caracterizar a este colectivo, el autor ha tenido que atender a la realidad jurisdiccional de la época, pues eran los valles, las juntas o las villas las encargadas de realizar puntuales vecindarios y padrones de milicias y con ellos llevar a cabo los sorteos de los mozos. Siglo XVI y XVII. Bien, de los 10 capítulos que tiene el libro, yo solamente voy a hacer hoy referencia a 2, el 6 y el 7. El 6 era el regimiento en guarnición y el 7 campaña. El regimiento tenía 3 situaciones. El regimiento, como hoy, 700 y pico, hoy somos un poco más, con los batallones mil y pico, pero en aquellos años 700 y pico. Y tenía 3 situaciones. En provincia, con la tropa y oficiales desmovilizados y en sus domicilios,
a excepción de la Prada Mayor, que eran 25 o 30 personas que estaban siempre permanentemente activos, en servicio de guarnición en algún punto de la demarcación y en campaña, normalmente fuera de los límites de su territorio, incluso fuera de la península. ¿Cuánto estuvo de guarnición? En 3 grandes ocasiones. Yo solamente le doy un nombre para no, luego se lo contará el autor. En la Guerra del Asiento con Gran Bretaña, desde el año 1739 a 1743, estuvo en guarnición en Cantabria, movilizado. En la guerra con Gran Bretaña también, más tarde, desde el año 1806 a 1808, cuando nosotros teníamos conciertos con Francia y Alemania y Gran Bretaña era nuestro enemigo, y en la guarnición de Santoña, antes de las guerras carlistas. Ahí estuvo también del año 1829 a 1833. ¿Y en cuántas campañas estuvo el regimiento? En 6. O sea que los cántabros se han movido. Luego les cuento una cosa antes de acabar. Estuvo en la campaña de Italia, de 1743 a 1748, en el marco de la Guerra de Sucesión de Austria. Estuvo en la campaña de la Convención, de la Convención francesa. El regimiento al completo formó parte del ejército de Navarra y Guipúzcoa. Estuvo en la Guerra de la Independencia, desde 1808 a 1814, nominalmente incluido en el ejército de Galicia. El regimiento participó en el alzamiento contra los franceses del 26 de mayo de 1808. Estuvo en la Guerra Realista, desde 1822 a 1823, como batallón de milicia nacional activa de Laredo. Desplegó en Puigcerdá y en Oloz. Estuvo en el sitio de Bilbao, desplegado en la línea de Achuri, al sureste de la ciudad, una de las más castigadas del asedio. José Palafox, inspector general de milicias, manifestó esta frase, o dijo esta frase: las hazañas y la impavidez de los regimientos de Compostela, de Cuenca, de Laredo y de Trujillo quedarán para siempre grabadas en este heroico pueblo, en la heroica Bilbao. Bueno, considero este libro, ya voy terminando, antes quería decir 3 cosas, antes de esta consideración. Cantabria ha colaborado mucho a la defensa de España, y yo les cuento tres datos muy cortitos. Corocota, mito, realidad y leyenda, y ahí está, estuvo en las guerras contra los romanos desde el año 29 antes de Cristo hasta el año 19. Contra la invasión árabe en Cosgaya, un pueblo cántabro. Y hay un monumento que dice que los cántabros propiciaron un argallo para destruir a unas mesnadas árabes que venían medio derrotadas desde Covadonga. Pero dicen las crónicas, la gran batalla fue la de Liébana. Y el tercer tema, la liberación de Sevilla. Fueron marineros cántabros del Laredo que acompañaban al almirante Bonifacio en la flota de Castilla y rompieron las cadenas entre la puerta de las cadenas que había y la Torre del Oro. O sea que esos 3 hechos, Corocota, allá con los romanos, la invasión árabe contra los árabes y el tema último que he dicho de lo que fue capaz de hacer con Fernando III Santo, los marineros cántabros, pues eso es lo que merece la pena recordarlo. Solamente les doy una visión para que vean que Cantabria, los cántabros han participado mucho en la historia de España y en la defensa. Bueno, termino. Considero este libro de alto interés para Cantabria, ya que encierra un excelente contenido de cómo era en los siglos XVIII y XIX la estructura tradicional de la institución, con sus aspectos jurisdiccionales, administrativos, territoriales o sociales, al mismo tiempo que incluye no solamente la organización de la propia defensa de Cantabria, sino también la aportación de nuestra región a la seguridad y defensa de España. Comprende una parte importante de la historia de Cantabria y como consecuencia de España. Y nada más, creo que es una excelente hora para leerla este verano, o sea, en el Sardinero, o vayan ustedes si quieren a Comillas, a mí me gusta en la playa de Sardinero de la Barquera, cada uno tiene su... Bueno, pues muchas gracias por su atención y doy paso a la estrella de hoy, que es el autor, el doctor don Rafael, Rafael Palacio Ramos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Bajamos, ¿no? Gracias, en general. Venga. Alfonso, gracias por acordarte desde el Clúster de Industria de Defensa de que la presentación de este libro pues, podía ser una actividad que encajaba con los objetivos, sin duda, de
del clúster, gracias al Ateneo, gracias a ustedes. Y bueno, no me voy a enrollar más. Solamente voy a hacer ya una confesión, y es que pues prácticamente el general ha resumido el libro. Así que yo, además muy bien, de una manera perfecta y breve. Y bueno, pues yo casi, no sé, me voy a limitar poco más que a ir poniendo pues planos, diapositivas, fotografías, imágenes que van un poco a fijar los contenidos que el general ha ido desarrollando, quizás de algún detalle, ¿no?, concreto, de algún aspecto que él ha comentado. Solamente quiero decirles antes que, bueno, pues escribir este libro para mí ha supuesto un reto ilusionante, del que ya llevaba varios años dándole vueltas a la cabeza, porque creo que es uno de los grandes huecos, uno más de los grandes huecos que tenemos en nuestra historia, en la historia de Cantabria. Y además para mí era un reto, además de ser algo prácticamente inédito, porque no se trata solo de un libro de historia militar, sino que yo creo que es una simbiosis perfecta de las Fuerzas Armadas y su relación con la sociedad, en este caso con la sociedad de Cantabria. Es decir, un poco la historia militar, la evolución orgánica, la evolución del regimiento a lo largo de más de ese siglo que tuvo de existencia, pues no deja de ser un reflejo, un estudio de cómo era la sociedad de Cantabria y cómo fue evolucionando durante este siglo largo, vistos por los ojos del provincial, que primero se llamó, como van a ver ustedes, de las 4 villas de la costa de la mar, es bueno, el nombre oficial del principal territorio del que se nutría su fuerza, que era el corregimiento de las 4 villas, y que enseguida cambió de nombre y tuvo tuvo unos cuantos saltos en su denominación a lo largo de su historia. Ha comentado el general las milicias concejiles, que ya existían, bueno, ya se basan en la plena Edad Media, antes incluso de la conquista de Sevilla, en el siglo XI, en el siglo XII. Milicias concejiles cántabras acudieron a importantes batallas, tanto de las guerras civiles que había, por desgracia, entre los propios reinos castellanos. Estoy recordando ahora la famosa batalla de Nájera, por ejemplo, entre Pedro I y Enrique II. Ya acudían cientos de cántabros, agrupados siempre bajo sus estandartes y guiados por los principales hidalgos, los principales linajes de esa Cantabria pleno y bajo medieval. Y en el siglo XVI, en el siglo XVII, continuó este sistema, heredado por lo tanto de la Edad Media, que, bueno, ya les voy a adelantar que resultaba prácticamente ineficaz y su modelo de organización era caótico. En concreto, en Trasmiera, que es el territorio que estudié ya hace bastantes años, pues vemos que las 5 juntas que forman la merindad de Trasmiera acudían a puntos prefijados, donde tenían que llegar todos con sus alféreces, con sus oficiales, pues para hacer frente a, como siempre, posibles desembarcos, siempre desde a la costa, de escuadras que eran fundamentalmente francesas, británicas y en alguna ocasión también holandesas. Este sistema, que no era propio, no era exclusivo, como es lógico, de la actual Cantabria, pues ya les digo que era pues, prácticamente ineficaz, porque los vecinos son los que tenían que aportar sus propias armas de fuego había muy pocas, acudían pues con sus hoces, con sus orcas, con viejas espadas. Las pocas armas que había, lógicamente, las usaban ellos para la caza y solían estar en muy malas condiciones y no tenían ningún tipo de experiencia militar, porque las asambleas que se les obligaba a hacer una vez al año, teóricamente, para presentar esas armas y para dar fe de vida y para hacer esos listados, pues demostraban lo primero, que la mitad de la gente o más no se presentaba, ni siquiera se molestaba en presentarse, y que la otra mitad, ya les digo, pues estaba en una situación de armamento penosa y realmente, bueno, ganas de defender, aunque fuera también su propio territorio, ganas de defender los intereses del monarca, pues tenían prácticamente ninguno. Y bueno, hay muchas demostraciones de esta ineficacia, sobre todo la más palmaria, la de 1639, cuando el arzobispo de Burdeos penetró en la bahía de Santoña, arrasó prácticamente con todo lo que encontró en muchos kilómetros a la redonda, y esas milicias concejiles, las pocas que había en el terreno, pues prácticamente no pudieron hacer nada, y las que estaban en territorios más lejanos
como dice un escritor, dilataron su presencia con peregrinas excusas y se presentaron pues varias semanas después, cuando lógicamente los franceses ya se habían vuelto a embarcar y se habían ido, porque era tal el pánico que tenían a enfrentarse, como es lógico, ¿no?, a fuerzas regulares, a un ejército, vamos a decirlo así, semiprofesional, pues les motivó a eso, a no acudir. Pero todo esto, como muchas otras cosas, van a cambiar con la llegada de una nueva dinastía al trono español, la llegada de los Borbones. Felipe V, como saben ustedes, reorganiza absolutamente la administración española según el modelo francés. Él es francés y hay que decir que copia un modelo francés que está funcionando bastante bien en Francia, y entonces lo que hace es profesionalizar, entre comillas, las Fuerzas Armadas, desaparece el tercio como unidad básica táctica y se crean, al modo francés, los regimientos. Se crean regimientos de infantería de línea, es decir, tropa permanente, y también caballería permanente. Como saben ustedes, se van a crear los cuerpos de guardia marinas, se estructura la carrera naval y se crean se van creando con diversos avatares lo que luego serán academias de artillería y de ingenieros, es decir, cuerpos facultativos. Más adelante será el modelo prusiano el que vaya ajustando este modelo primitivo francés, pero en el caso que nos interesa, en el caso de las milicias, Felipe V también da un vuelco a la situación y lo que ordena es que se establezcan 35 regimientos de milicias, que luego van a ser 41, que se establezcan 35 regimientos de milicias en toda la corona de Castilla. La corona de Castilla menos las provincias exentas, es decir, provincias vascongadas y Navarra no entran, son territorio que tienen diversos privilegios, y por supuesto la corona de Aragón en estos momentos también queda fuera. Va a ser Castilla, y Castilla en estos momentos va desde Galicia hasta Andalucía. Ya les digo, se crean estos regimientos de reserva, es lo que son, regimientos de reserva, que si es necesario, Felipe V se compromete a que solo realicen funciones de defensa interior, es decir, que preferentemente defiendan el propio territorio del que forman parte sus miembros, el propio territorio al que representa, y como mucho que se pueda mover por dentro de la península ibérica. Pero las reales órdenes de su fundación prometen que no van a salir fuera del territorio nacional peninsular. Otra de las condiciones que se establecen en la creación de estos regimientos es que la oficialidad, como es lógico en aquella época, y no solo en España, en todos los países europeos, la oficialidad tiene que estar formada por nobles, pero la tropa tiene que estar formada exclusivamente por plebeyos, por personas del estado llano. Esto, que no supone ningún otro problema en ningún territorio de Castilla, para Asturias y especialmente para Cantabria, significa un gran problema, porque en Cantabria el 95%, 96% de la población está formada por hidalgos y el 4 o el 5% está formada por plebeyos. Es decir, si se alistan a los 700 plebeyos, imagínense ustedes que hay en Cantabria, es que 700 familias se quedan sin recursos porque no hay nadie que pueda sostener a las madres, a las mujeres, a los hijos pequeños, y por supuesto muchas ocupaciones, muchos trabajos en muchos territorios, en muchos concejos de Cantabria quedarían abandonados. Sería una catástrofe absoluta, social y económica. Y por lo tanto, y aquí empiezan los problemas, Felipe V ordena, con una pragmática, que solamente los regimientos de Oviedo y de Cantabria, de Santander, se incluyan hidalgos. Claro, viene una auténtica catástrofe, una resistencia generalizada, pero desde arriba hasta abajo, es decir, no es que se opongan solo los mozos hidalgos, sino que por supuesto los que se oponen son los regidores, los alcaldes, las juntas, los valles, etcétera, etcétera. Hay un movimiento de oposición generalizado en toda Cantabria, porque dicen que bueno, es acabar con unos privilegios seculares, ¿no? Aludimos a la llegada de los godos, que son los que crean la Cantabria, ¿no?, histórica, tradicional. Se alude a don Pelayo, por supuesto, que este es un recurso que siempre tenemos, ¿no? Cuando en aquella época, cada vez que había que protestar por algo, se decía, bueno, es que empezamos desde don Pelayo y algunas veces desde los cántabros indómitos que resistieron al invasor romano. O sea que esto no es nuevo, ¿eh? Lo que nuestro presidente dice y otros dicen de Pelayo y de Laro el Cántabro y Corocote y tal, es que esto ya ven ustedes que es un recurso utilizado en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Es decir, se crea una gran polémica, se crea una resistencia generalizada, y eso que trajo
como consecuencia práctica que el regimiento provincial de Santander tardó prácticamente 20 años, 25 años en formarse, porque mientras se llevaban los pleitos, ¿no?, se debatían, el rey decidía a favor de un territorio y en contra de otro, por lo tanto el territorio agraviado volvió otra vez a apelar. Bueno, lo que nos gusta tanto a los españoles también, ¿no?, que es pleitear. Se consiguió parcialmente el objetivo, que era paralizar el regimiento. De hecho, durante el reinado del segundo hijo de Felipe V, que reinó, ¿cómo se llamaba? Fernando VI, se estuvo a punto de disolver el regimiento. Fernando VI dijo, es que estoy desesperado, es que no hay manera, es que se niegan a cumplirlo, están todo el día protestando, están todo el día denunciando. Y el propio gobernador militar dijo, mire, yo creo que lo mejor es disolver el regimiento, que se acalle esto y que participen de otra manera, que participen pues con soldados voluntarios para los regimientos de infantería de línea o que participen mediante donativos económicos. Es decir, estuvo en un tris de conseguir su objetivo las élites locales de Cantabria, pero bueno, van a ver ustedes que sucedió algo que dio la vuelta absolutamente a toda esa situación. ¿Cómo se llamó este regimiento? Al principio, durante solo un año, se llamó de las 4 villas de la Costa de la Mar. Al año siguiente ya se llamó de Santander. Como ven ustedes, coincidiendo casi con la llegada de Carlos III, volvió a cambiar de nombre, se llamó Regimiento de Laredo, y ya al final de su historia, de su existencia, después de la Guerra Carlista, se llamó Regimiento Provincial de Santander. Hay que decir que el nombre que tenía que haber tenido este regimiento, por ley además, era Regimiento Provincial de Laredo, porque Felipe V ordenó que cada regimiento tuviera el nombre de la capital del territorio, y la capital del corregimiento de las 4 villas en aquella época era Laredo. Pero como realmente se pensó que el punto más interesante, estratégicamente hablando, que había que defender era Santander, la bahía de Santander, fábricas de artillería de Lérganis y de la Cavada, sobre todo astillero de Guarnizo, etc. Por eso el rey dijo, bueno, que se haga una excepción y que en el corregimiento de las 4 villas el nombre que lleve sea el de Santander. Ese es el corregimiento de las 4 villas, que era el territorio, jurisdiccionalmente hablando, de organización política y administrativa más grande de la actual Cantabria, pero no era el único, como es lógico. Había otros corregimientos, el corregimiento de Liébana, el corregimiento de Campoo, por ejemplo, y otros menores en la zona oriental de Cantabria. Y lo que nos interesa es el Bastón de Laredo. El Bastón de Laredo era el territorio del que se nutrían los efectivos que componían el Regimiento Provincial de Santander. ¿Y por qué se llamaba Bastón de Laredo? Porque ya les he dicho que Laredo era la capital del corregimiento, el corregidor era además militar, era un corregimiento de capa y espada, era gobernador militar y político, y como símbolo de su mando, el corregidor, igual que ahora los alcaldes o los capitanes generales, llevaban un bastón. Por eso el territorio que estaba bajo mandato del gobernador militar de Laredo se llamaba el Bastón de Laredo. Y el Bastón de Laredo abarcaba territorios, como ven ustedes, que sobrepasaban con mucho la actual provincia de Cantabria, porque tenía una pequeña parte de la actual Asturias, una parte del norte de Palencia y una parte sustancial del norte de Burgos, ¿no?, que coincidía más o menos con las Merindades, un poco más. Además de esto, el Bastón de Laredo se dividía, no sé si a efectos prácticos más que jurídicos, en 2 entidades geográficas distintas, Peñas al Mar y Peñas a Castilla, es decir, de la vertiente de la cordillera cantábrica hacia el mar y de la vertiente hacia el interior, hacia Castilla. ¿Por qué les traigo esta división un poco, bueno, alegal? Porque no tenía muchos efectos, porque con el tema del regimiento sí llegó a ser legal. ¿Por qué? Porque se decidió, esto es ensayo y error, se decidió que la parte de Peñas al Mar aportara los hombres y la de Peñas a Castilla aportara el dinero. Problema, que la densidad poblacional de Peñas al Mar era prácticamente el triple que la de Peñas a Castilla. Y cuando hay que aportar dinero u hombres, claro, no es lo mismo aportar en proporción 3:1 que 1:3. Es decir, nuevos problemas, nuevas denuncias, nuevos juicios. Este fue uno de los pleitos que ocupó más años y que, ya les digo, que contribuyó a que el regimiento tardara en formarse pues prácticamente 25 años, más de dos décadas. Y además de esto, si se dan cuenta, en Peñas a Castilla el número de plebeyos era muchísimo más alto
que en el caso de Peñas al Mar. Es decir, prácticamente la mitad de todos los vecinos de Peñas a Castilla eran plebeyos, mientras que en la parte de Peñas al Mar ven ustedes que no llega no sé, ni al 10% de la población. Decisión salomónica. ¿Qué se hizo? Ordenar que Peñas a Castilla y Peñas al Mar aportaran tanto hombres como dinero, de manera proporcional. Esto ya es más justo, es más lógico. Y aquí ven ustedes que tomaron esa decisión y la siguieron a rajatabla. Por ejemplo, cada una de las 7 compañías que tenía el regimiento tenía una parte de soldados que proporcionaba Peñas al Mar y otra parte que proporcionaba Peñas a Castilla. Claro, esto logísticamente hablando, esto era un caos. Porque si tienen que venir desde las merindades, ¿no?, para unirse a su compañía que está en Villaverde de Trucíos, no sé, pues claro, tardan varios días en llegar. Esto lo vamos a comentar luego si nos da tiempo. Tampoco voy a hacerle sufrir más de lo estrictamente necesario. Esta es una prueba práctica de lo que acabamos de ver en el cuadro anterior. Por ejemplo, la compañía esta que les digo de Villaverde. Bueno, estos hiatos que hay aquí es porque no he encontrado documentación, pero lo lógico nos dice, yo creo que a todos, es que estos territorios pertenecieran a esta compañía, ¿no? Porque es lógico. Lo que no es lógico es que los vecinos de esta zona tuvieran que irse hasta aquí. Bueno, pues ya ven ustedes, la composición de 2 de las compañías. Es una franja que va de norte a sur y que abarca territorios de Peñas al Mar y de Peñas a Castilla. Ya ha comentado el general que cuando estaban en situación de provincia, es decir, cuando el regimiento estaba desmovilizado, no hay que olvidar que son reservistas, ellos estaban en sus casas ejerciendo sus labores. Normalmente aquí, como es normal, sería el campo, la actividad agraria, porque los marineros que estaban en matrícula de mar estaban exentos. Claro, van a hacer la mili a la Armada, ¿no?, como ha pasado aquí hasta hace 20 años. Se tenían que reunir para hacer ejercicios mensuales, cada uno pues en su cabecera de junta o cabecera de valle, y luego, una vez al año, se celebraba una gran asamblea en la que ya acudían a la capital, es decir, primero a Santander, luego a Laredo, se formaba el regimiento y durante 2 días primero se revisaba la uniformidad, se revisaba el armamento y luego se hacían, pues, maniobras, se hacía orden cerrado, se hacían maniobras en guerrilla, ¿no? Es decir, se hacían maniobras, movimientos por compañías, bueno, pues unas maniobras que duraban 2 días. Esta reminiscencia medieval, que es lo que se hacía ya en la Edad Media, se está vendiendo ahora en algunas localidades del País Vasco como algo, yo creo que propio, ¿no?, una idiosincrasia exclusiva de Irún, ¿no?, y de algunos otros lugares, que son los famosos alardes de Irún. Bueno, pues esto es lo que se hacía en todos los territorios de Castilla desde la plena Edad Media. Y es lo que se hacía también, lógicamente, en nuestro regimiento. Se hacía en Santander y se hacía en Laredo. Y hay muchos documentos sobre cómo eran estas asambleas, ya les digo, por eso sabemos qué eran los movimientos que hacían, ¿no?, y cómo evolucionaban, y bueno, pues la instrucción, hacer la instrucción, ¿no?, de toda la vida, vamos. Cuando se hacían estas asambleas y el regimiento tenía su sede en Santander, el alojamiento de estos 700 soldados que venían desde todo el territorio del Bastón de Laredo era relativamente sencilla, porque en Santander había un gran edificio, hombre, estaba un poco achacoso, pero bueno, para albergar durante 2 o 3 días a los soldados, a la tropa, era suficiente en el castillo de San Felipe. El problema sería luego cuando pasó el regimiento a Laredo, que aunque estaba obligado a construir un cuartel, pues realmente no lo hizo nunca. Fue dilatando, excusándose, no lo hizo nunca, y entonces estos 700 soldados, más los oficiales, pues se tenían que alojar en algunos conventos que había, en algunas barracas que existían, y sobre todo en las casas de la gente común y corriente, lo que trajo pues muchos problemas, ¿no?, de coexistencia. Un nuevo cambio, un nuevo ajuste en la organización de los regimientos provinciales vino con Fernando VI y Carlos III. Pero sobre todo nos interesa Fernando VI porque comenzó una profesionalización de estos regimientos, que hasta ese momento prácticamente eran unidades amateurs. Lo vamos a ver luego, porque desde el coronel, desde el jefe hasta el último soldado, pues eran gente que no vivían de la milicia, no cobraban un sueldo permanente y que, bueno, pues lógicamente sus cualidades tácticas y su experiencia militar, por lo general, solían ser bastante deficientes. Fernando VI, ya les digo, da una vuelta de tuerca, reorganiza los regimientos
fusiona algunos, crea unos nuevos y establece ya una orgánica que va a quedar prácticamente inamovible hasta el final. La orgánica va a estar compuesta por unos mandos aficionados, entiéndaseme, que son los que están en color marrón oscuro, y unos mandos profesionales que son los que están en azul. Los mandos profesionales, el alma, el cuerpo de los regimientos, que realmente son batallones regimentados, porque es un batallón, 700 hombres, son el sargento mayor y los ayudantes. Mientras que los aficionados, entiéndame, son el coronel, el teniente coronel, primer jefe, segundo jefe, y luego ya los oficiales, no vamos a decir suboficiales porque no existía esa figura en esta época, los sargentos y los cabos y los soldados. Característica que van a tener es que, salvo los profesionales, es decir, salvo los sargentos mayores y los ayudantes, todos los demás, del coronel al último soldado, van a ser todos de Cantabria, van a pertenecer todos al territorio del Bastón de Laredo. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos coroneles, algunos de ellos hicieron toda su carrera en el regimiento, es decir, entraron de oficiales, llegaron a ser sargento mayor, teniente coronel y coronel. Francisco Calderón, de la Barca, que era de San Vicente de la Barquera, José de Rebellón, que era de Laredo, Matías Zorrilla, que era de Quintana de Soba, Carlos de la Maza Garzón, que era de Ampuero, es decir, todos fueron cántabros. Y esa progresiva profesionalización que empezó ya Fernando VI llegó a su culminación con Carlos III. Carlos III ordenó que desde 1761 la plana mayor, que era mínima, porque simplemente era el sargento, 1 o 2 ayudantes y algún tambor, se ampliara y incluyera a todos los sargentos, cabos y tambores, que pasaron a ser permanentes, es decir, pasaron a residir de manera permanente en la capital. La estructura permanente estaba ahí. ¿Para qué se hizo permanente esta plana mayor? Pues lógicamente para tener un cuerpo profesional que pudiera adiestrar convenientemente a la tropa, también hay que decirlo, a los oficiales, lo vamos a ver ahora, y que de esta manera se consiguiera que, con motivo de cualquier crisis, el regimiento pudiera formarse rápidamente y pudiera acudir, las compañías o las secciones que se viera conveniente pudieran acudir rápidamente a cualquier sitio y bueno, pudiera incorporarse plenamente a las operaciones. Además, enseguida se decidió que también 2 compañías del regimiento, las compañías de élite, las compañías de preferencia, como se decía, las de granaderos y las de cazadores, pasaran a ser permanentes, es decir, a gozar de sueldo permanente, y eso implica también, claro, a estar siempre activadas, siempre en servicio. Esto, lógicamente, supuso una pequeña revolución para todos estos regimientos. Granaderos y cazadores, como estaban permanentes, eran compañías profesionales, se les usaba también para que se foguearan y para que ayudaran a mantener la paz y para que ayudaran a mantener los monopolios estatales, a perseguir a los malhechores y sobre todo a los contrabandistas. Es decir, que estaban continuamente en campaña luchando para, pues para garantizar el orden público, ¿no? En nuestro territorio. Aquí tenemos un listado de cómo se va dando poco a poco la vuelta a ese antiguo regimiento provincial formado por reservistas que no habían intervenido nunca en combate, porque estos cambios ya eran bastante evidentes en 1765. En 1765, de los 18 mandos principales que tiene el regimiento, 8 tienen experiencia militar y 10 no la tienen. Es decir, 10 pertenecen todavía a ese antiguo regimiento que iban corriendo años de servicio, que iban incluso ascendiendo, iba ganando honores, porque la ley decía que a partir de los 10 años los oficiales ya podían solicitar un hábito. Entonces, pues al cabo de 10 años, un oficial, un teniente, un capitán, un teniente coronel de un provincial, de milicias, de cualquiera, pero pensemos en el nuestro, pues ya solicita, sin haber disparado nunca un tiro y prácticamente muchas veces sin haber acudido ni a una sola asamblea, porque ellos siempre excusaban, tenían otros negocios importantes, pues pedían un hábito. Claro, si suena la flauta, mejor Santiago, bueno, pues si no Calatrava o Alcántara, y se les concedía, ¿no? Entonces era una manera un poco de ir ampliando su proyección y su peso a nivel local. Pero ya ven ustedes que empieza a haber cambios significativos. Por ejemplo, el coronel sí tiene experiencia ya en la guerra de Italia. Otros oficiales también, el segundo jefe, el teniente coronel también, han estado en la guerra de Italia, en la guerra de Portugal, ¿no? En Cartagena de Indias incluso, con Blas de Lezo,
y el resto, bueno, pues no la tienen, pero van a tener que adquirirla rápidamente porque las cosas se empiezan a poner calientes y los oficiales que quieran continuar en el servicio o renuncian, y los que quieran continuar en el servicio pues tienen que ponerse al frente de sus compañías o de sus secciones y acudir donde tengan que acudir. ¿Dónde acuden? Pues como ha dicho el general, dentro de lo malo, lo mejor son los servicios de guarnición. Es decir, estamos en guerra normalmente con Gran Bretaña en el siglo XVIII, pues se ordena proteger los puntos más sensibles de nuestra comunidad actual, que son la bahía de Santoña o la bahía de Santander, normalmente. Y por eso las compañías de fusileros, las compañías de élite, ya les digo, que empiezan a entrar en acción e incluso empiezan a separarse de su regimiento y viajan por toda España, están en esos tres momentos que ha comentado el general y que no voy a volver a repetir porque ya está dicho y está muy bien expresado. Las compañías de granaderos y cazadores, esa es otra historia, porque van a empezar a viajar. Incluso cuando nos pilla la Guerra de la Independencia, la sublevación popular contra Napoleón en 1808, las compañías de granaderos y cazadores de Cantabria están en la zona, en el corregimiento de Ciudad Rodrigo, frontera con Portugal, en el fuerte concretamente de San Felices de los Gallegos, o sea, en el extremo absoluto de la península, ¿no? A cientos de kilómetros de donde está el resto de su regimiento. La historia de estas dos compañías merecería un libro aparte, porque no se vuelven a reunir a su regimiento, ellos ya empiezan a unir a la balumba que se produce durante esos 6 años en España. Se van uniendo a los distintos ejércitos, unidades españolas, y van sufriendo pues las derrotas y las victorias que tuvieron los ejércitos a los que estuvieron ellos unidos. Los servicios de armas, es decir, las guerras, las campañas a las que participó el provincial, fueron, como ven ustedes aquí también, y ya ha dicho el general, bueno, pues variadas, ¿no? Y dilatadas en el tiempo. La primera, yo creo que la más significativa, la primera en la frente. Recuerden que Felipe V había prometido, por lo más sagrado, que los regimientos provinciales nunca iban a salir de su territorio o como mucho nunca iban a salir de la península ibérica. Bueno, primera en la frente. Tenemos que acudir a la guerra de sucesión de Austria y luego la de Polonia, y Felipe V necesita urgentemente tropas para mandar a Italia. Como los regimientos de infantería y de caballería, regimientos de línea, no son suficientes, ¿qué es lo que hace? Acude a los provinciales. Y entonces se ordena que salga primero la compañía de preferencia, pero enseguida necesitan más hombres, ordena que el regimiento de Santander aporte 250 soldados. Es decir, de un regimiento que se suponía que iba a estar plácidamente en sus casas, ¿no? Los oficiales pues luciendo el uniforme en las fiestas mayores, acudiendo a las asambleas, ¿no? Con sus banderas para regocijo de la población, se encuentran con que prácticamente la mitad del regimiento es enviado a la guerra, directamente a la guerra, con una preparación prácticamente mínima, por no decir ninguna, porque el regimiento se había conformado legalmente en 1636 y no había vuelto a reunirse nunca. Bueno, se manda 235 soldados, 2 tambores, 8 sargentos y 5 oficiales. Uno de ellos, el capitán de la compañía de granaderos, que era un personaje muy importante en Santander, el marqués de Villatorre, y que, bueno, a pesar de que el ayuntamiento le hizo un certificado diciendo que era importantísimo que se quedara en el ayuntamiento porque tenía cosas muy importantes, ¿no?, que hacer, el rey dijo, es el capitán de granaderos y tiene que salir al frente de su compañía hacia Italia. Lo cierto es que las expectativas que creaban, claro, estos milicianos, pues eran muy pocas. De hecho, desertaron muchísimos, no de Cantabria desertaron solamente 20 en el trayecto desde Santander hasta Barcelona. En otros regimientos que se embarcaban en Barcelona desertaron casi la mitad. O sea que, bueno, los auspicios no eran muy buenos y de hecho, los milicianos se integraron en todas las unidades regulares, es decir, no combatieron con sus banderas, sino que a los de Santander se les distribuyó y no sabemos, 10 irían al regimiento de España, 8 al regimiento inmemorial, precisamente para tratar de eso, de que tuvieran un comportamiento en batalla, se supone que mejor porque estaban en filas junto a otros soldados veteranos, ¿no? Su comportamiento fue exactamente al mismo nivel, por lo menos, porque en algunas ocasiones hay noticias de que los milicianos se comportaron todavía mejor que los profesionales, y absolutamente todos los jefes que tuvieron se deshicieron en elogios hacia el comportamiento de estos milicianos, que eran despreciados, los llamaban los Alonsos, porque eran, bueno, pues como unos aficionados, ¿no?, que estaban ahí para molestar, que lo que generaban eran gastos, ¿no?,
y que se suponía que tácticamente hablando no iban a ayudar en nada, más bien al contrario. Otro momento de lucimiento, al principio, de lucimiento relativo de nuestro regimiento provincial fue en la guerra contra la Convención, como saben ustedes, General Castaños, entramos triunfalmente en Francia, atravesamos los Pirineos, ¿no? Bueno, parece que la campaña va a ser exitosa y muy breve, de repente empiezan a ir las cosas mal, fallece el general Castaños, los franceses nos vuelven a expulsar, penetran en el territorio peninsular, prácticamente llegan hasta Bilbao, sitian San Sebastián, es un desastre absoluto y hay que pedir la paz, bueno, ofreciendo prácticamente todas las condiciones que nos exige la potencia ganadora. Saben ustedes que esto va a cambiar la historia, porque vamos a dejar esa hostilidad con la Francia revolucionaria, vamos a volver a hacernos aliados suyos, se reeditan esos pactos de familia, aunque ya no estén los Borbones, ¿no? Por lo tanto, vamos a pasar a ser enemigos de Gran Bretaña y todo esto va a ir rodando, ¿no? Hasta que nos plantemos en 1808. Este es un esquema de cómo fue esa guerra de la Convención, pequeños territorios ganados en Francia, augurios exitosos y de repente, ya les digo, la debacle. En 2 o 3 años se hunde el frente, las unidades huyen, los generales son los primeros que han huido con la excusa de que tienen que ir a Madrid a la corte a informar personalmente del curso de las operaciones, abandonan a sus unidades. Bueno, aquello realmente fue un desastre absoluto. Pocas noticias hay de los soldados en aquella época porque no generaban documentación, hay noticias de los oficiales, de los generales, pero sin embargo aquí en el archivo provincial pues tuve la gran fortuna de encontrarme con una libreta de un capitán de una de las compañías, de la 6ª compañía, una libretita en el que él iba apuntando todos los haberes, todos los gastos e ingresos que tenían los soldados de su compañía durante 2 cuatrimestres. Y es un testimonio que es único porque yo no lo he visto, la verdad, en los muchos archivos que yo he visitado. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que se conservara. Por eso sabemos que un soldado, un fusilero, José González de la Vega, vamos, apellido más cántabro no lo hay, bueno, pues ganaba 160 reales más, bueno, unas deudas que se le debían y unas gratificaciones, pero vean ustedes, 160 reales, bueno, más de 200 reales, 218, se le quedaban al final en que él cobraba 31. Porque, claro, le tenían que descontar una pequeña ayuda que daban para los inválidos. Un fondo que se quedaban los sargentos para, bueno, pues para llegar a la manutención y al alojamiento. Unos pequeños gastos por compañía, los gastos de barbero, arreglarse los zapatos y pagar la mochila, que se la tenía que pagar y se la descontaban a plazo. Bueno, pues ven ustedes que el pobre José González de la Vega, que diría, 218 reales, el más rico del mundo. Bueno, pues al final el hombre lo que le llegaba eran 31. Y bueno, pues ahí tenía él para gastárselo o para mandar a su familia, como pues solía pasar. Bueno, esto es una anécdota. Otra situación importante en la historia militar del regimiento fue la Guerra de la Independencia, claro. Estuvo a punto de desaparecer en varias ocasiones. De hecho, como ven ustedes, en 1809, después de 1 año y medio de descalabros, de derrota en derrota, que fuimos hasta la victoria final, el regimiento estaba prácticamente, bueno, no en cuadro, es que estaba menos que en cuadro, no llegaba a 100 hombres. Ahora, eso sí, manteniendo siempre el espíritu. Seguía habiendo 5 compañías, una de granaderos y 4 de fusileros. Como ven ustedes, había compañías que tenían 11 miembros. La que más, 28. Se rehizo de esta catástrofe, volvió a tener el completo de su fuerza, llegó incluso a tener más, llegaron a tener más de 1000 hombres, el regimiento provincial de Laredo. Como todos los demás, fue reconvertido en regimiento de línea, es decir, con 2 batallones. Una historia muy, muy interesante, muy azarosa, pero bueno, como había publicado un libro, ha dicho el general, hace muy pocos años sobre la división cántabra en la que estaba el regimiento, pues de ahí no quiero hacerles hincapié. Estuvo en jornadas gloriosas del final de la Guerra de la Independencia, no estuvo en la batalla de Vitoria, pero sí estuvo en San Marcial, estuvo en el paso del Bidasoa, estuvo en la última gran batalla de la Guerra de la Independencia Española, que paradójicamente se libró en Francia, la batalla de Toulouse, fue una auténtica carnicería, y más sobre todo porque Wellington, que solamente admitió a unas pocas unidades españolas en su ejército cuando penetró en Francia, permitió que los españoles llevaran la voz cantante del asalto a prácticamente pecho descubierto, sin apoyo artillero, a la gran plaza de Toulouse. Ese honor nos costó cientos de vidas, mientras Wellington estaba con su Estado Mayor y con sus tropas inglesas viendo desde lo alto cómo los españoles, ya les digo, bueno, pues iban cayendo, ¿no?,
eso sí, con mucho arrojo y con mucha valentía, hasta que se consiguió la rendición de Toulouse. Fue la última gran hazaña que realizó el Regimiento Provincial de Laredo y otras unidades cántabras en la Guerra de la Independencia. Como ven ustedes, ya depuesto Napoleón, nombrado Luis XVIII y todo, en abril del 14. Otra campaña a la que acudió fuera de su territorio fue la guerra realista. Ya habían muchas partidas de absolutistas levantados por toda España, esperando la llegada de la ayuda, en este caso francesa, de los 100.000 hijos de San Luis, y el Regimiento Provincial de Laredo, que bueno, se le había cambiado el nombre, pero era el mismo, Milicia Nacional Activa de Laredo, Regimiento Provincial de Laredo, se le mandó a Cataluña. En principio, para hacer frente a los absolutistas que estaban levantados en Cataluña, una zona con fuerte presencia absolutista, que luego sería carlista y ahora son nacionalistas, ¿no? O sea que la historia sigue igual, lo que pasa es que se cambian los nombres. Y el provincial de Laredo fue a un ejército que mandaba un héroe de la Guerra de Independencia, Francisco Espoz. Ni siquiera eso sirvió para nada, porque el regimiento estaba muy desmoralizado, aunque estaba al completo de su fuerza, 738 efectivos, realmente sacarles de Cantabria, ¿no? Seguramente muchos de los milicianos comulgaban con, bueno, pues con la ideología realista, con la ideología absolutista, se les desamparó completamente, no se les pagó sueldos, vivían a salto de mata, no recibían alimentos, incluso desertó el abanderado con la bandera, que eso para una unidad es un golpe terrible. Un cargamento que había un convoy con uniformes y con dinero fue apresado por los absolutistas, o sea que se quedaban prácticamente desnudos, muertos de hambre, etcétera, etcétera. Hubo muchísimas deserciones, así que aquí sí que ya el regimiento de Laredo, bueno, lo pasó muy mal y ensombreció un poco el nombre que había adquirido en la Guerra de la Independencia. Y por último, en la Primera Guerra Carlista, que aquí sí que el Regimiento Provincial de Laredo lo dio todo, porque van a ver ustedes, viajó por todos los sitios. Al principio parece que se iba a quedar cerca de Cantabria, operando por el Valle de Carranza, la zona de las Merindades, la zona de las Encartaciones, el sitio de Bilbao, en los que, como ha dicho el general, se tuvo que ocupar una serie de puestos frente a las principales baterías carlistas, una guerra de desgaste que además teniendo que hacer salidas para desbaratar intentos enemigos de penetración, para destruir fortificaciones, baterías de campaña que habían montado los carlistas. Fueron unos meses muy intensos, el regimiento de Laredo fue uno de los que más se significó, se dieron una serie de premios, condecoraciones, ascensos, premios en metálico, etcétera, etcétera. Ahí sí que tenemos listados de personal participante, nombre y apellidos, también de heridos y de muertos. Y al final, por estas cosas raras del destino, cuando en 1840 la guerra ya prácticamente estaba terminada, se le mandó nada más y nada menos que a Guadalajara, donde todavía había unos bolsas de resistencia carlistas y, bueno, y ven ustedes, una de las zonas de las que se hizo labores de guarnición y desde las que salió para intentar acabar con las últimas partidas carlistas fue Molina de Aragón, en Guadalajara. Aquí tenemos un mapa en el que se muestran todos los puntos en los que operó el Regimiento Provincial de Laredo durante la Primera Guerra Carlista y hasta 1841. Fíjense ustedes qué movilidad tuvo. Es que acabó hasta en Galicia. El libro dedica un apartado, como es lógico, a las cosas pues, más vistosas, ¿no? Por ejemplo, la uniformidad. La uniformidad de los regimientos provinciales no era distintiva, es decir, todos iban vestidos igual, salvo en su primera etapa. En su primera etapa, los regimientos provinciales de milicias podían llevar 4 divisas distintas: verde, rojo, roja, azul y amarilla. Y a Cantabria le tocó divisa amarilla. El regimiento provincial siempre iba vestido de blanco, menos con las divisas. Este era nuestro color, por lo tanto distintivo, el amarillo. Aquí tenemos a un tambor del regimiento de milicias de Santander. Los tambores tenían como característica que llevaban un traje, un uniforme totalmente distinto al resto, es decir, en vez de ser divisas amarillas sobre color blanco, ellos eran color blanco y las divisas amarillas. Y además, como ven ustedes, bueno, pues con mucho dorado, con muchos tafiletes, eran muy llamativos los tambores, claro, para que se les viera, ¿no? Porque con sus toques son los que daban las órdenes, ¿no?, de evolución táctica del regimiento. Los granaderos visten igual, divisa amarilla en uniforme blanco, salvo por
el gorro tradicional granadero, que en principio era de piel de oso y luego ya, bueno, pues solía ser de cualquier tipo de piel, y la bolsa granadera, que se ve aquí, que es donde ellos llevaban las granadas, ¿no? Que eran esos elementos explosivos, huecos, con una mecha y metralla, que son las que ellos lanzaban, eran la unidad de élite porque eran los más expuestos, eran como las operaciones especiales, ¿no?, de hoy en día. Aquí tenemos una evolución del uniforme que pasa a ser azul con divisa roja para todos los regimientos. Este sería el granadero, este es el fusilero, y justo antes de la Guerra de la Independencia volvemos al color azul, perdón, al color blanco, y la divisa para todos los provinciales roja. Es decir, este sería el granadero que estaba en servicio en el provincial de Laredo al inicio de la Guerra de la Independencia, y este sería el fusilero, que es la divisa roja, y un uniforme, bueno, más que blanco, era un uniforme grisáceo, que era un poco más menos sucio, ¿no?, para la campaña que el de puramente color blanco que había sido el original. Termina la Guerra de la Independencia y el regimiento de Laredo aparece vestido completamente de azul, con una divisa azul cielo y el resto azul oscuro, y es simplemente, y este chacó tan distinto, es simplemente porque, como claro, estaban desnudos, no tenían uniformes, el gran suministrador de uniformes de los regimientos y de las unidades españolas fue Inglaterra, y entonces Inglaterra pues traía partidas de lo que tocaba, normalmente era de azul, y tienen estos chacós tan característicos de ellos que parece una chimenea, ¿no?, llamaban de chimeneas. En este caso, como vemos por las charreteras, por las dos charreteras, es un capitán de granaderos, ¿no?, lo vemos aquí por la gola. Bueno, estos son ya detalles. Botones se conservan solamente del regimiento de Laredo, porque cuando se llamaba de Santander no había botones específicos, todos llevaban el mismo, y como ven ustedes sí que se conservan esa evolución desde 1763 hasta 1840-41, que llevó el nombre de provincial de Laredo. En cuanto a las banderas, como todos los regimientos tenía al menos dos banderas, una, la del batallón, la sencilla, con la Cruz de San Andrés, y en los ángulos el escudo de la capital. En este caso, un proyecto no se llevó a cabo, lógicamente es el escudo de Santander, el motivo sevillano que comentaba el general, que tiene Laredo, Santander, Santoña en Cantabria y otros municipios asturianos. Bueno, pues aquí tenemos el de Santander, nos faltarían las cabezas de los mártires, que yo creo que se agregaron posteriormente. Este es un proyecto de 1751. De las banderas que sí conservamos, se conservan dos, que sepamos, en nuestro Museo del Ejército, en Toledo. Tenemos, lógicamente, ya del Laredo. La bandera sencilla, la bandera batallona, Cruz de San Andrés, y en los ángulos el escudo del Laredo, que es el actual también, que es la Torre del Oro, una cadena y tres barcos. No un barco como en Santander o en Santoña, sino tres. Y luego la otra bandera que se conserva, ven ustedes que están hechas polvo, están reenteladas, ¿no?, y restauradas, que se conserva en el Museo del Ejército, es la bandera coronela, donde están ya las armas nacionales de 1815. En los ángulos, en vez de el escudo de Laredo, porque no lo llevaban, porque es la bandera coronela, lo que sí tenemos son la distinción que se dio por la batalla de San Marcial. Como este regimiento tuvo un papel muy importante, se le concedió la corbata, ¿no?, lo que hoy son las corbatas, aquí vemos algunas, bueno, pues se las pusieron en la propia bandera coronela. Es un milagro casi que se conserven dos de las banderas del provincial, porque lo normal en las unidades es que cuando se diera una nueva bandera, la vieja o se la llevara el coronel, o se cortaba en trozos y cada oficial se llevaba un trozo de recuerdo, o simplemente se destruían. O sea que no es habitual que se conserven banderas. Lo normal es que las banderas que se conservan sean porque fueron aprehendidas por el enemigo y se las llevaron como botín de guerra. Es decir, como conclusión, porque ya, no sé, ya creo que me he excedido, ¿no? 45 minutos me había dado Alfonso y por ahí ando, ¿no? Bueno, como conclusión, idea fuerza, ¿no?, que se nos quede. Hasta sus últimos momentos, el regimiento solo estuvo compuesto por cántabros, que procedían del bastón de Laredo. Cumplían varias funciones. De guarnición, que es para lo que en principio se pensó crear los regimientos, pero también participó en diversas campañas, como ven ustedes, de manera bastante eficaz, salvo el lunar este de la guerra realista 1822-1823, pero estamos hablando de un contexto de guerra civil, eso sí que fue una auténtica guerra civil y de desmoralización. Participó de una manera, bueno, bastante sobresaliente, bastante eficaz, desde la guerra de Italia hasta la primera guerra carlista. Para lo otro,
pues bueno, no sé si tendremos 5 minutos, 10 minutos para alguna duda que tengan ustedes, pero bueno, ¿qué voy a decir? Yo les animo a que lean el libro. Claro, para leer el libro hay que comprarlo. Es que esto es así, esto es un círculo vicioso. Bueno, pues cosas curiosísimas. Los oficiales no había problema, porque cada territorio, esto también sí que es curioso, cada territorio elegía sus oficiales. Es decir, la compañía que correspondía a Villaverde de Trucíos la elegía Villaverde de Trucíos. El ayuntamiento de Villaverde de Trucíos elegía al capitán. Y luego, Soba elegía a un teniente. Imagínense ustedes, las merindades elegían a otro teniente. Y luego otros concejos de otras juntas elegían a los tenientes y a los alféreces. Es una cosa muy graciosa. ¿Y a quién elegía al coronel? La capital. Es decir, Santander, el ayuntamiento de Santander proponía una terna al rey con tres nombres para ocupar la coronelía. Y luego Laredo. Es curiosísimo. Ahora, eso sí, claro, coronel y teniente coronel, ya desde casi el principio, ya tienen que ser militares profesionales, claro, tienen que cumplir las condiciones que se exigían, ¿no?, para poder ser coronel de un regimiento de milicias. Pero los nombres los proponía el ayuntamiento. Se pueden imaginar ustedes los nombres, ¿no? Se van repitiendo, todas las glorias locales o regionales. Bueno, más chocantes al principio. Cuando se crea el regimiento, el coronel y el teniente coronel los nombran las juntas de los 9 valles y eligen a 2 personas que no tienen ningún conocimiento ni ninguna experiencia militar, ninguna. O sea, fugazmente durante un año, porque claro, se dieron cuenta de la barbaridad que eso significaba, durante un año el coronel y el teniente coronel eran, pues no sé si eran diputados, imagínense ustedes, del valle de no sé dónde, pero experiencia militar, ninguna. Esto se corrige, ya les digo, y aunque los oficiales superiores tienen experiencia militar, los oficiales no la tienen. De hecho, no la tienen hasta 1760 y muchos, ¿no? 1770. ¿Qué hay que decir de la tropa? Pues hombre, como siempre, la tropa no tenía muchas ganas, la verdad. Después de tanta resistencia que habían hecho sus jurisdicciones, el cura les hacía certificados de que estaban enfermos, un médico también hacía otro certificado y decía que es que tal. Cuando era el día del tallaje, la noche anterior, había algunos mozos que se dedicaban a montar a caballo y a dar saltos violentos para bajar 1 o 2 centímetros. Algunos se metían curas, hombre, ya sé que es un procedimiento extremo, pero se metían curas, con lo cual hubo que hacer una pragmática diciendo que como no, que sin permiso no se ordenaran de menores si es que eran mozos que estaban preparados para el sorteo de milicias. Otros, también es una medida extrema, yo lo entiendo, hacerse cura parece un poco fuerte, pero la que les voy a decir ahora se van a sorprender mucho más, porque dicen, pero la gente estaba loca. Se casaban. Casualmente, semanas antes de ser el sorteo, con lo cual otra pragmática en la que se impedía que los menores de 18 años se casaran si es que estaban preparados, metidos en el sorteo de milicias. Es decir, unas cosas, ¿no?, que nos las contaban de chavales, ¿no?, para la mili, ¿no? Pues este ha hecho no sé qué para no ir a la mili, y sea tal, pues lo mismo hacían estos mozos. Cosas curiosas, cuando llegaban estas asambleas, cuando llegaban estas revistas mensuales o anuales, claro, llegaban con los uniformes hechos unos zorros. Les faltaba la mitad del uniforme, el uniforme destrozado, les faltaban piezas del fusil. Claro, y entonces los alcaldes decían, claro, pero si es que están arando la tierra con el uniforme. Claro, la ropa era tan valiosa que tendrían solo un traje y dirían, pues ¿para qué tengo esto aquí que lo tengo guardado en casa? Pues, y se ponían a labrar la tierra y a llevar las vacas con el uniforme. Lógicamente, los fusiles pues lo empleaban para la caza, ¿no? O para, no sé, 1000 cosas, para partir leña. Siguiente pragmática, que los uniformes y las armas se guarden en los ayuntamientos y que solo se les entreguen en presencia de un regidor o de un cabo o de un sargento cuando tengan que iniciar la marcha para el sitio donde estén destinados para la asamblea. Es decir, son noticias muy curiosas, ¿no?, que nos muestran, pues eso, el día a día, ya les digo, qué impacto tuvo en la sociedad de Cantabria, cómo fue acogido por la sociedad de Cantabria la creación de este regimiento y bueno, pues esas excusas que se buscaban, sobre todo cuando ya avanzado el siglo XVIII, era bastante frecuente y era bastante probable que un miliciano que firmaba por 8 años, ¿no?, en esos 8 años tuviera que acudir a algún escenario, a algún episodio de armas, porque ya ven ustedes cómo la cosa se empezó a poner complicada, ¿no? Empezamos a asistir en guerras
pues primero por toda la península ibérica y luego enseguida ya realmente por toda Europa. Entonces, bueno, las excusas, ¿no? Los problemas, los protestas fueron incrementándose prácticamente hasta el inicio de la Primera Guerra Carlista. Ahora, eso sí, cada vez que había un episodio bélico, cada vez que éramos invadidos, cada vez que había que cumplir, ya ven ustedes que los milicianos de Cantabria, todos, desde el primero hasta el último, ahí sí que ya no hubo ninguna pega y todos acudieron y todos dieron lo que dieron y muchos de ellos dieron la vida, claro. Y no solamente en Cantabria, sino como han visto ustedes, en lugares pues, bastante lejanos, ¿no? Incluso de nuestra tierra. Bueno, pues nada, ahora sí que de verdad ya he terminado. Muchas gracias, perdonen la lata que les he dado, pero es que me he ido acordando de más cosas, de más detalles que bueno, no he querido dejar de compartirlos con ustedes. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima, si Dios quiere, ¿no? Espero que haya alguna más. No sé, Alfonso, si tenemos 5 minutos, si alguien todavía tiene ánimo de hacer alguna pregunta o de alguna duda. Tenemos unos minutos por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Hay un documento de Marcos de Vierna que pide al rey algo así como que los nobles no vayan, no sé muy bien, tú lo sabrás. ¿Eso tiene que ver con estas movilizaciones? Absolutamente. Bueno, Marcos de Vierna es un poco el representante, ¿no? Quien pone voz a las élites cántabras, porque ven que este mundo, ¿no? que ellos mantienen, pues se viene abajo. Y una de las razones por las que este mundo se viene abajo es por la conformación, por la creación ya definitiva, cuando se dice, mira, dejémonos de líos y el regimiento provincial se tiene que crear, igual que existe el de Burgos, el de Soria o el de Mondoñedo, ¿no? Las élites locales ven que esto ya empieza a cambiar. Y entonces, bueno, Marcos de Vierna recoge muy bien, además de una manera, bueno, pues muy razonada, ¿no? Recoge, bueno, pues los agravios, ¿no? Que suponen para la montaña y para el servicio real este regimiento, pero bueno, sobre todo lo que es un documento muy interesante, que además está muy bien escrito. Se llegó a la imprenta también para que tuvieran más difusión y bueno, yo creo, ya digo, que es lo que muestra realmente es pues el intento, yo no sé si se desesperaba o no, el intento de que los viejos buenos tiempos no acabaran, ¿no? Y de frenar un poco lo que estaba viniendo, que era pues ni más ni menos que la modernidad. Y eso se ve muy bien en los argumentos que expone, ¿no? Que no sé si llegan a los cántabros, pero seguro que a don Pelayo sí, ¿no? Y a las milicias concejiles que hemos hablado. Es decir, es una historia recreada, ¿no? De la aportación cántabra a la defensa de la monarquía, pero lógicamente es una de parte, ¿no? Porque lo que él no quiere es que el regimiento se llegue a implantar plenamente. Y va en ese contexto que he comentado antes de que Fernando VI, desesperado ya, estuvo incluso tentado de arrojar la toalla y de disolver el regimiento. Por lo que dices, digamos que todos los que eran movilizados estaban en sus casas, pero aparte de los creo que dijiste en las salas del concejo, se guardaban los pertrechos, no había ninguna construcción que se hiciera especialmente para ellos, para la milicia esta. Ellos solían alquilar, es decir, en la sede, en Santander y luego en Laredo, claro, la plana mayor, el sargento mayor, claro, tenía que tener una sede física. Los tambores, los sargentos, tenían que tener una sede física. No se construyó nada. En Santander se alquilaban casas. Y en Laredo hay la tradición, es que la tradición, si no hay un documento que lo respalde, ya sabemos, ¿no? Que la memoria histórica no es memoria ni es histórica. Se hablaba de la Casa de la Pólvora. Entonces, por tradición, en Laredo se dice que en la Casa de la Pólvora pudo estar el cuartel. El cuartel es imposible porque no puede acoger a 700 milicianos. Y además los documentos dicen que es que no hay donde hacerlo porque el cuartel no se ha hecho. Para construir un cuartel que costaba no sé cuántos cientos de miles de reales para que fuera ocupado solamente 2 días al año o 3 días al año, es que, vamos, no es sostenible, ¿no? Entonces sí que había edificios
alquilados, además lo tenían que pagar ellos. Los oficiales, el coronel, teniente coronel, se pagaban unos edificios desde donde bueno, pues ejercían esa tal. Y luego había otro edificio un poquitín más capaz, donde estaban el cuadro de tambores, sargentos y cabos, que tampoco tendría que ser muy grande porque el cuerpo permanente, porque se rotaban cada 3 meses, eran pues unos 12, 14 personas, y donde estaba el ayudante, nada más. Hay un caso muy curioso que me ha permitido saber todo esto, y es que, fíjense ustedes, la desidia a la que llegaron ya los regimientos provinciales, es que, bueno, pues justo antes de la guerra carlista, robaron la caja del regimiento de Laredo. O sea, era un descontrol. El coronel estaba en su pueblo, no sé si estaba en Soba, no aparecía por allí nunca. El sargento mayor dice que estaba enfermo, y entonces al final, ¿por quién se ocupaba de esto? Pues un ayudante que era un teniente, que estaba en su casa, su asistente que se descuidó porque fue a cenar y tal, y en una hora descerrajaron la caja y la encontraron 3 días después, claro, lógicamente abierta, había desaparecido todo el dinero. O sea, es una cosa muy curiosa porque, claro, se abre una sumaria y se hacen muchas descripciones muy, muy características, ¿no? De dónde vivía esta gente, de cómo era de grande la casa, ¿no? De dónde guardaban el dinero, de qué otros documentos guardaban, etcétera, etcétera. Bueno, eso dio bastante juego porque, hay que decirlo, a pesar de lo que pueda parecer, documentación en archivos sobre el regimiento provincial de Laredo hay muy poca documentación, en general de todos los provinciales, porque en el archivo de Simancas están todas las hojas de servicios de los jefes y oficiales de los regimientos de línea, pero no de los provinciales, hay muy poco de lo provincial. Y los hechos de armas de los regimientos provinciales no se conservan. O sea, ustedes van al Archivo General Militar de Madrid y el Regimiento Memorial del Rey, allí tienen todo el memorial, todos los hechos de armas, todo, pero de los provinciales no se conservaron. Igual es por este carácter tan especial que tenían los provinciales, se debían destruir, o yo no sé si el coronel se lo llevaba a su casa, porque esto me trae a la memoria que la documentación del Regimiento Provincial de Laredo, cuando estuvo Carlos de la Maza, que fue entre 1831 y 1834, se está vendiendo por pliegos sueltos en eBay desde hace 3 o 4 años. Es decir, son documentos únicos porque no los hay en ningún otro archivo, no los hay en ningún archivo público, y se está vendiendo en eBay. Pues será legal, ¿no? Digo yo, no lo sé. ¿En qué archivos has trabajado para obtener la documentación? Bueno, aquí se va siempre de lo local a lo general, ¿no? O de lo general a lo local. Hay que acudir siempre al Archivo General Militar de Madrid, que hemos comentado, para campañas concretas, por ejemplo, para la Primera Guerra Carlista y para la Guerra de la Independencia. De la Guerra de la Independencia hay mucha documentación accesible, pero de la Primera Guerra Carlista, en el Archivo General Militar, que es donde les digo que están los diarios de operaciones, ¿no? Y los historiales, la parte, es que tenemos mala suerte, la parte de Cantabria, Burgos, Asturias, que es donde actuó de manera importante el provincial, no está digitalizada y es de difícil acceso. Sin embargo, la parte de las provincias vascongadas está digitalizada y es una gozada porque desde el ordenador lo ves. Archivo General Militar de Segovia, para ver historiales de los oficiales, sobre todo, que son los que se conservan, y de los coroneles, y algún pleito, alguna sumaria. Hay que ir al Archivo de Simancas, que es el gran archivo de la monarquía hispánica de los siglos XVII y XVIII, y es donde les digo que están un cuaderno con hojas de servicios de los oficiales del Laredo, pero solamente en 2 momentos del siglo XVIII, no hay más. Y luego, por supuesto, al Archivo Provincial de Cantabria, al Archivo Municipal de Santander, que guarda prácticamente toda la serie documental desde finales de la Edad Media. Esto es el mejor archivo que hay en Cantabria, vamos, pero con mucho. Porque ahí tenemos todo. No seguramente de lo que a nosotros nos interese, pero todo lo que tuvo que ver con el Ayuntamiento de Santander, está todo. Y por lo tanto hay mucha documentación del Regimiento Provincial de tal. Y luego, bueno, pues en algún archivo suelto, en el Archivo Foral de Vizcaya hay documentación, el Archivo Foral de Guipúzcoa también, archivos de Asturias y de Galicia. Es decir, he ido siguiendo un poco el rastro, ¿no? de los itinerarios que fue recorriendo o el provincial o algunas de sus compañías. Pero vamos, ha sido un reto, ya digo, porque no es que diga, bueno, qué fácil lo tengo, ¿no? En el archivo de Simancas lo tengo todo. Bueno, pues en el archivo de Simancas hay parte importante, pero una pequeña parte. Este libro se ha hecho con pequeñas partes que se han tenido que ir uniendo, ¿no? Llenando vacíos con la historia de otros provinciales, porque la orgánica era la misma, ¿no? Aunque las vicisitudes fueron muy distintas, el nuestro respecto a los demás. Y bueno, luego pues con ayuda de los amigos que para eso están, ¿no? Que les dices, oye, que estoy trabajando en tal cosa. Y entonces empieza a llegar ya reportes,
Y luego, claro, ya para la época de la guerra carlista, sobre todo en la primera guerra carlista, la prensa, que ya la prensa es muy activa y la prensa liberal, que es la que está accesible, pues está incluso digitalizada y la podemos consultar cómodamente desde casa. Sí, como ejemplo, hay un tema, yo soy ingeniero, un arma facultativa, como saben ustedes, ¿no? Entonces, cuando hemos querido ver la historia de lo que son los ingenieros desde aproximadamente cuando fuimos a Iberoamérica, pues tenemos un montón de fortificaciones. Hemos hecho pues, en el Pacífico, en Iberoamérica, en Europa, en muchos sitios, ¿no? Entonces, para buscar la historia de esas fortificaciones es un problema inmenso, porque está repartido en muchos archivos y luego las unidades, cuando acababan de hacer un trabajo, pues ellas lo enviaban a Madrid y en Madrid pues había mucha gente que lo mandaba a Sevilla, otro a Segovia, y entonces era bastante problemático. Entonces el archivo nuestro todavía está sujeto a una serie de regulación, ¿no? Porque sería bueno que tuviéramos el tema de Iberoamérica, por ejemplo, en Simancas, o el tema de la guerra de la independencia en otro sitio, en Sevilla, de que de alguna forma que los historiadores o aquellos interesados en descubrir un poco aspectos importantes de España pues lo encontraran. El tema de Pelayo. Un Pelayo. Tengo yo mucho cariño del Pelayo. Yo conocí a un profesor de Salamanca. Yo estuve de profesor por muchos años con los iberoamericanos y me dio los libros donde demostraba que la batalla de Bacovadonga, claro, era un libro que había cogido con una historia suya, ¿no? Decía que demostraba que cuando ocurrió la batalla de Bacovadonga, luego las mesnadas árabes pasaron por Sotres, por todos los picos de Europa y llegaron a la Líbana. Y en la Líbana, eso que se cuenta del argallo de Subiedes, del monte Subiedes, pues debió ser verdad, ¿no? Entonces, hay cosas que las tenemos entre mitología y realidad y no las hemos regulado bien y habrá que estudiarlo, ¿no? Porque hay muchas fuentes. El caso de Corocota, hay un historiador alemán que es Suelzen, que se demuestra claramente que vivió y que mandó a las tribus cántabras durante un tiempo, durante 10 o 15 años. Y eso de que se presentó a Augusto diciendo que quería cobrar la recompensa, pues hay estudios donde hablan que había un bandido que estaba mandando en Cantabria, que por cierto, que en aquellos años nosotros hicimos mucho esfuerzo para echar a los romanos, o sea que España, ustedes no conocen esa piedra que hay en Valle de Cabónica, ¿no? Sí, y de aquí comienza esa cosa inmensa que se llama España, ¿no? Bueno, la verdad que esto que acaba de decir el autor, de buscar en los archivos, es un tema de mucho detalle, de mucho trabajo y de un empleo enorme de horas y horas, ¿no? Y hay que alabar a este trabajo que ha hecho del libro porque merece la pena decirle, oye, muchas gracias por lo que has hecho por este libro y por Cantabria y por España, ¿no? Sí, adelante. Los carlistas en Ramales de la Victoria dijeron, se armó más gorda que la de Ramales de la Victoria. ¿Podría usted decirme exactamente? Porque yo me acuerdo de algo, pero luego se me hago un barullo de la historia de las Ramales de la Victoria. ¿Cómo fue exactamente? Si fueron los carlistas, los isabelinos, exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, pues sí, muy brevemente. Los carlistas penetraban desde la zona de las encartaciones, ¿no? de la zona de Vizcaya, que es la que ellos normalmente dominaban. Entonces penetraban siguiendo sobre todo los ríos, las vías de comunicación naturales, el río Asón. Y Ramales es un punto fundamental para poder penetrar a través del río Asón, ¿no? Llegar a Santoña y llegar a las fábricas de la Cavada, etcétera, etcétera. Y va a ser un sitio que fue muy disputado durante toda la guerra. Sobre todo en 1839, cuando los carlistas, después de varias tomas y abandonos, ocupan Ramales, fortifican, aprovechan una serie de casas grandes, casonas que hay allí, construyen fortificaciones, meten artillería y entonces, pues se produce una batalla, una guerra de movimientos, pero también de sitio, porque los liberales cañonean y bombardean Ramales. Ramales queda prácticamente destruido.
y bueno, pues fue el inicio del fin de la guerra carlista, porque los carlistas son derrotados, ¿no?, tácticamente, y parece que ahí se empieza a sembrar el futuro acuerdo de Vergara entre Espartero y Maroto. Ya había unas conversaciones. Espartero está en Ramales, ¿no?, es el gran héroe de la guerra carlista y está en uno de los escenarios principales, que es Ramales. Y bueno, unas cosas muy raras, no se sabe si es que eran, como se dice, que eran masones los dos, ¿no? Y entonces, bueno, Maroto, en vez de acudir en socorro de los carlistas que están en Ramales, alega una serie de excusas y se queda, bueno, pues por la zona de Trucíos, no acude, y de esta manera, bueno, pues se toma Ramales, se derrota completamente a los carlistas, cunde la desmoralización y se abre esa posibilidad de reconciliación, ¿no?, del abrazo de Vergara, que traerá el fin de la guerra en un poco más de un año. Por eso se dice lo de más gorda que Ramales, porque para Ramales fue un trauma absoluto, claro, destruyeron la población. Pues si no hay ninguna pregunta más, vuelvo a darles las gracias por haber acudido a esta conferencia. Felicito al autor del libro, que la verdad es que ha hecho un trabajo excelente, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.